Ustedes recuerdan que estamos ahora ya en la crucifixión de Jesús. Ese es el escenario en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Y ustedes recuerdan también según los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas, que cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, de una forma casi que cobarde, si podríamos decirlo así, o muy incrédula, una reacción incrédula, los discípulos dejaron a Jesús cuando Jesús fue crucificado. Esperaríamos nosotros que ellos se hubieran quedado con Jesús. Eran 12 discípulos que habían estado con él aproximadamente más de 3 años y medio, de una forma intensiva, un seminario súper intensivo con el mejor maestro que puede haber en toda la historia de la humanidad. Y en este momento de la historia, ellos abandonan a Jesús, cuando nosotros esperaríamos que se hubieran quedado con él y hubiesen ayudado a soportar su sufrimiento. Mateo, capítulo 26, verso 56, dice que ellos todos le dejaron y se fueron. Sin embargo, hoy en nuestro texto vamos a considerar que en este escenario terrible de soledad de parte de nuestro Señor Jesús, hay algunas personas que sí la acompañaron hasta el fin. Con su Biblia abierta conmigo, acompáñeme en el texto, el versículo 25, y vamos a ver en primer lugar que hay un grupo de personas que, por el contrario de los discípulos, a excepción de uno de ellos, que es el que se fue y luego vuelve, acompañan a Jesús en la cruz. El versículo 25 dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y en cuarto lugar, María Magdalena. En el versículo 26 usted tiene también a la quinta persona, que sería el discípulo amado. Cuando vio Jesús, dice el texto, al discípulo a quien él amaba, porque también estaba en aquel lugar. Algunos pueden hacer algunas variaciones de quién eran estas mujeres, porque los evangelios sinópticos no incluyen a María. Incluyen, por ejemplo, a Salomé, hablan de la tía de Jesús y también hablan de la madre de los hijos de Zebedeo. Pero en Juan ahora tenemos otra lista. Entonces nunca tenemos que ver una aparente contradicción de que Juan está diciendo otra cosa y los sinópticos dicen otra. Hay que conjugar todo eso. Entonces posiblemente habían estas personas y quizás algunas más en aquel lugar. No nos hacemos problemas con eso. Y además sí o sí estaba Juan, que era el discípulo a quien Jesús amaba, que no se representa de tal forma en todo el Evangelio de Juan. En ningún lugar sale su nombre de forma explícita, pero él de una forma muy humilde siempre se hacía referencia como el discípulo a quien Jesús amaba. Y ustedes verán eso hasta en el capítulo 20 cuando lo consideremos, de que él dice que el discípulo a quien Jesús amaba es este que escribe y es el que da testimonio de todas estas cosas. Bueno, primero notemos ahora, en primer lugar, de que, valga la redundancia, la mayoría de las personas que estaban allí con Jesús eran mujeres. ¿Se dan cuenta? Ellas estaban soportando el oprobio, la vergüenza y toda la clase de agresividad de parte de los judíos y de los romanos, y no les importó nada. O sea, estas mujeres atravesaron los umbrales de la vergüenza, no tenían vergüenza de nada. Y ellas, de una forma pública, de una forma clara, ellas defienden a su Señor. Porque el texto dice que ellas estaban al pie de la cruz, ellas estaban junto a la cruz de Jesús. Cuando Pedro y todos los demás apóstoles estaban lejos, estas 4 mujeres estaban a los pies de la cruz. Y ellas estaban con Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, no era un mero hecho estar allí. El estar allí significaba que ellas estaban haciendo pública su fe en el Señor Jesucristo. Ellas estaban dando testimonio fiel de que ellas eran discípulas de Jesús. Cuando los otros no estaban, los hombres, igual que hoy, que faltan hombres hoy,
Al mismo tiempo aquí en la cruz faltaban hombres, allí estaban las mujeres, sirviendo a Jesús al pie de la cruz. A pesar de todas las amenazas que habían alrededor de aquel lugar, ustedes imaginan que ellos pudieron haberlas tomado y haberlas matado por ser discípulas de Jesús. Pero por el contrario, ellas no les importa nada de eso y ellas defienden su fe en el Señor Jesucristo a pesar de un medio hostil. Entonces ellas lo estaban acompañando. Durante todo el ministerio de Jesús habían varias mujeres que le sirvieron. La palabra dice que muchas le sirvieron con sus bienes, con sus posesiones, y seguían a Jesús. No eran solamente hombres, también estaban las mujeres. Es por eso que según la palabra de Dios, nosotros vamos a ir aplicando todo el tiempo a lo largo de este texto, haciendo aplicaciones prácticas. Las mujeres no son personas débiles. Las mujeres no son personas desechadas por el cristianismo, como algunos suelen pensarlo, sino que las mujeres son categorizadas en la palabra de Dios como personas fuertes, muchas veces con una espiritualidad mucho más elevada que ciertos hombres. Las mujeres, ellas no son de una composición frágil, son más sensibles o más dadas hacia la emoción, muchas veces más que el hombre, que muchas veces es más frío para tratar casi todo, ¿cierto? Y es por eso que ambos se complementan. Pero la mujer no es una persona desechada o no valorada de parte de Dios. En todo el ministerio de Jesús vemos que Él da mucho valor a la vida de las mujeres. Por tanto, usted, mujer que está aquí en este día, usted puede servir a Cristo con toda su devoción, con todo su ser, porque hay personas en la palabra de Dios que lo hicieron. E hicieron pública su fe en el Señor Jesucristo y usted también lo puede hacer hoy. Y servir a Jesús ahora que está entronizado en los cielos con su vida, con sus bienes y con toda su devoción, porque aquí tenemos un ejemplo claro de 4 mujeres que sirvieron a Jesús con todo y sin ningún tipo de vergüenza. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús alabó 2 personas por el tamaño de su fe. Y no fueron 2 judíos, ni fueron 2 hombres, sino que fue una persona que era un centurión, ¿verdad? Y la segunda persona no fue uno de sus discípulos. La segunda persona fue una mujer, y una mujer muy humilde, pero con una fe increíble, que fue la mujer sirofenicia. Ese es el valor que Dios le da a las mujeres. Entonces, es digno de notar ahora, en segundo lugar, que las Escrituras Sagradas no son un texto machista. ¿Han escuchado eso? En este tiempo en el cual nosotros vivimos, en pleno siglo XXI, se habla mucho de esos términos. La Biblia es un escrito machista, que la Biblia es patriarcal, ¿cierto? Que la Biblia tiene que ser modificada. Eso no es así, eso no es verdad. La Biblia no es un texto que quedó en el pasado, con culturas que eran machistas. Eso no es cierto. Eran culturas específicas que Dios utilizó para revelar su palabra, y Dios, a lo largo de toda la historia redentora hasta el día de hoy, considera a hombres y mujeres con el mismo valor a los ojos de Dios, sin ninguna diferencia. Por eso Dios menosprecia y desecha y abomina el machismo. Dios lo hace en su palabra. Y Dios al mismo tiempo desecha también el feminismo, porque aquí no vamos a encontrar ninguna base para el feminismo. El feminismo cristiano que se está hablando hoy día, de mujeres que dicen que, claro, pues aquí están las mujeres porque los hombres no valen nada. Por eso aquí están las mujeres sacando la cara. Y la sociedad entonces tiene que ser basada en una estructura totalmente centrada en la mujer, menospreciando entonces el valor del hombre. Eso no es verdad. Dios ama tanto a hombre como a la mujer, como Dios lo creó en el principio, y Dios le ha dado valor al hombre y a la mujer. De tal forma que este texto nos muestra que Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo por siempre, en toda la historia de la humanidad. Y si ustedes se dan cuenta, este acto solemne que hacen estas 4 mujeres quedó registrado para siempre.
para todos los siglos, hasta la redención eterna, vamos a ver la mención de estas 4 mujeres que hicieron pública su fe en el Señor Jesucristo. Así como aquella mujer que ustedes recuerdan que el Señor le perdonó los pecados y ella riega los pies de Jesús con sus lágrimas, la que también lo hizo con un perfume, y Jesús dijo, de esta mujer se va a hablar por siempre. Ese es el valor que Dios le da a la mujer. Veamos en segundo lugar ahora que en este mismo relato, Dios ahora dejó registrado para nosotros, para nuestra enseñanza, el cuidado de Jesús para con su madre. Usted tiene eso en el versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 7 fueron los dichos de Jesús en la cruz del Calvario. 7. Spurgeon tiene una serie de sermones muy profundas de cada uno de esos dichos. Y ustedes recuerdan que las últimas palabras de una persona que son hechas en el lecho de muerte son algunas las más importantes que esa persona puede decir. Y las 7 frases que dijo Jesús en la cruz efectivamente son muy importantes. Y aquí nosotros tenemos 2 de ellas en el texto que estamos tratando en el día de hoy. ¿Recuerdan algunas de esas frases? Para hacer un poco de memoria. La primera de ellas es cuando Jesús, en este camino hacia la cruz y en la crucifixión, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después cuando Jesús salvó a uno de los ladrones de la cruz, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, después Jesús dijo, este texto, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Luego, en cuarto lugar, Jesús dijo, tengo sed, que es el texto que vamos a tratar hoy también. En quinto lugar, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es una referencia al Salmo 22. En sexto lugar, Jesús da un grito de victoria, consumado es. Y en séptimo lugar, que nosotros vamos a considerar, Padre, recibe en tus manos mi espíritu. Entonces aquí tenemos una frase muy importante que fue la que Jesús le dijo a su madre. Vean los hermanos, Jesús estaba pasando por un momento de suma aflicción de espíritu, de sumo dolor, de tristeza, de padecimiento. Prontamente ahora él va a dejar de ver el rostro de su padre por un breve momento. ¿Y saben de lo que Jesús hace ahora referencia y qué mandamiento cumple? Cumple el 5.º mandamiento. ¿Recuerdan cuál es? El Señor le dijo a Israel en el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y tú seas muy bendecido en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso está en Éxodo 20:12. Jesús en este momento está cumpliendo este mandamiento, porque Él cumplió toda la ley y nos hace notar la importancia que le da a este mandamiento estando en la cruz del Calvario. Nosotros podríamos haber dicho, lo pudo haber hecho antes, pero Dios en su sabiduría lo dejó registrado y Jesús lo hizo en este momento. María, la madre de Jesús, ella probablemente a esta altura del ministerio de Jesús, ella ya era viuda. No hay ningún texto en la Biblia que lo diga. Pero según la tradición y los más cercanos a los discípulos de Jesús, como Policarpo, por ejemplo, que fue un padre de la iglesia y fue discípulo de Juan, ellos registran y se da hecho de que muy probablemente José, el padre de Jesús, había padecido y había fallecido a muy temprana edad, a los inicios del ministerio de Jesús. En los primeros capítulos de Juan, aproximadamente, María ya había quedado viuda. Es por eso de que ella queda entonces ahora a cargo de otra persona. ¿Se dan cuenta? Porque si no, si José hubiese estado vivo, no hubiese habido ninguna necesidad de preocuparse por su madre. Entonces, este mandamiento Jesús ahora lo hace notar y nos hace ver que hace parte de la ley moral. ¿Recuerdan? La ley moral de Dios es una ley que es eterna. Es una ley que traspasa los siglos y es para siempre. Y es tanto como para ellos como para nosotros en este día. Los 10 mandamientos.
Y Dios ahora nos habla por medio de su palabra de que nosotros debemos obedecer a nuestros padres y madres mientras estamos en sujeción a ellos y debemos honrarles todos los días de nuestra vida. Porque Jesús lo hizo en su palabra. Jesús lo hizo. Por tanto, eso es bueno para nosotros, es bueno para usted, joven soltero, joven señorita que está aquí hoy presente y todos los demás que tenemos nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres, porque la palabra de Dios así lo enseña. Y en segundo lugar, notemos que Jesús entrega el cuidado entonces de María, su madre, a Juan, el discípulo amado, que es muy probablemente el autor de este evangelio. Y el texto dice que este discípulo es el discípulo a quien Jesús amaba con un amor muy especial. Y el versículo 27 nos dice que desde aquella hora el discípulo Juan recibió a María en su casa y María entonces quedó al cuidado de Juan hasta el último de sus días. Si ustedes se dan cuenta, en tercer lugar, podemos echar por tierra, el texto echa por tierra dos enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica Romana. En primer lugar, porque Jesús no le atribuyó ningún poder a María. María no tiene ningún poder divino. María no tiene ningún poder mediador, como lo enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana. María fue una mujer muy piadosa. María fue una mujer que fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús, del Hijo de Dios encarnado. Lucas capítulo 1, versículo 28 dice que María era muy favorecida. María fue bendita entre las mujeres. O sea, ella era una mujer cristiana con una piedad muy elevada, muy probablemente, por lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, de tal forma que en su vientre fue concebido nada más y nada menos que el propio Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, amados hermanos, María fue una mujer pecadora, igual que usted, igual que yo, una mortal más, pero redimida por la gracia de Dios. De tal forma, entre María y usted no hay ninguna diferencia. Somos cristianos, hermanos somos de María. María no es la madre de la iglesia. María no tiene ningún poder mediador. Porque ustedes deben ya escuchar y haber escuchado de que el Padre está muy airado, dicen ellos, con el pecador. Y Jesús, para mediar esta situación, entonces es ayudado por su madre, ¿cierto? Que es esta figura que siempre está en los cielos y María, ella suaviza el corazón de Jesús y Jesús entonces lleva al pecador al Padre. Eso no está en la palabra de Dios. Porque María no tiene este poder, nunca le fue conferido. De hecho, María hoy no está presente porque ella murió y sus restos fueron sepultados igual que todos los otros mortales. Y ella está en la presencia de Dios por haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero María desde el cielo no protege a nadie. María no es la patrona de nadie. María no ascendió a los cielos. Porque los católicos llegan a decir y hablan sobre la ascensión de María, como si María no vio pecado ni corrupción. De hecho, hablan de la perpetuidad de la virginidad de María, de tal forma que hasta el día de hoy la consideran como virgen, pero la palabra dice que María tuvo más hijos. Entonces, la palabra de Dios no le da ninguna de esas atribuciones a María, la madre de Jesús, sino tan solamente como una mujer piadosa, cristiana, que tuvo a Jesús en sus cuidados y que creyó en su nombre. En este punto, nosotros de nuestro texto, entonces vemos en segundo lugar que María estuvo a los cuidados de Juan, no al revés. Porque ellos, ¿de dónde sacan la doctrina de que María es la madre de la iglesia? Porque ellos dicen que la verdad es que el texto lo que quiere decir es que Juan estuvo a los cuidados de la madre de Jesús. Y que como María ahora desde aquel día estuvo en la casa de Juan, entonces ella lo cuidó. Y ella fue como su madre, y entonces como madre de Juan, madre de todos los creyentes. Entonces empiezan a hablar de María, madre de la iglesia. Pero eso no es la enseñanza del texto. El texto, si usted lo ve, le hace una exégesis y una interpretación correcta, en cualquier lectura más sencilla que usted haga, no se ve nada de eso. Sino que se ve de que ella, desprovida y necesitada, estuvo al cuidado de otro hombre, que era Juan.
y que Juan había tomado, entre comillas, el lugar de Jesús. Eso es una explicación sencilla del texto. No de María tornándose entonces nuestra madre y ahora está en los cielos intercediendo por nosotros. Ustedes se saben los rezos, ¿cierto? ¿Han escuchado los rezos de la Iglesia Católica? Hablan de ella como intercesora, como mediadora, como que ascendió a los cielos, como que es santa y sin pecado y sin maldad y todo eso. La palabra no lo enseña. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay otro intercesor. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el intercesor, es el consolador, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él está intercediendo por nosotros constantemente. No María, Jesús lo hace. En tercer y último lugar, ahora veamos en el versículo 28 de que Jesús, el texto nos está mostrando la humanidad de Jesús al hablarnos sobre su madre, y ahora nos va a hablar sobre la humanidad del Hijo de Dios. El texto nos dice que después de esto, de Jesús haberle proferido estas palabras a María y a Juan, sabiendo que todo estaba consumado, o prestos a consumarse, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso dice el versículo 28. Si ustedes se dan cuenta ahora, en primer lugar, el plan de Dios se está llevando a cabo y la obra de Jesús en la cruz se está consumando. Él está entregando su vida en expiación por el pecado de su pueblo y está dando cumplimiento a profecías como, por ejemplo, el Salmo 22 que leímos en el domingo pasado y el Salmo 69 que leímos en el texto del devocional de hoy cuando ustedes recuerdan que David, hablando de una profecía mesiánica, dijo que en mi sed me dieron a beber vinagre. En primer lugar, veamos que Jesús era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero sin pecado. Jesús, Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nosotros no podemos atribuirle solamente divinidad, toda la divinidad a Él y quitarle su humanidad. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ser firmes en declarar en todas nuestras profesiones de fe de que Jesús tenía dos naturalezas. Jesús no fue solo divino o 100% divino y dejando entonces fuera la humanidad. Jesús fue Dios y hombre al mismo tiempo. Nosotros no podemos menospreciar su humanidad porque esta humanidad, de ella depende nuestra redención, porque Él se tuvo que hacer uno como nosotros. Él tuvo que tomar sobre sí forma y semejanza humana, de tal forma que ustedes leen después en primera, segunda y tercera de Juan en sus casas, y Juan siempre se inclina a hablar sobre la humanidad de Jesús, que Él era Dios y hombre, porque en los primeros siglos se había levantado contra la iglesia varias herejías, y la más importante de ellas era de que Jesús meramente había asumido una forma de ser humano, pero no era un ser humano. Entonces Jesús era casi que un fantasma, de tal forma que Jesús no es quien padece en la cruz, sino que solo su forma y apariencia que había allí, pero no Él como tal y propiamente tal, porque ellos después llegan a la conclusión de que la carne es mala, el espíritu es bueno, pero el aspecto físico es malo porque está manchado por el pecado. Pero Jesús era sin pecado y sin maldad. Entonces, para esa fórmula no hay ningún problema. En la cruz efectivamente murió el Hijo de Dios. Él en su humanidad. Es por eso que esta herejía, que se conoce como el docetismo, es muy condenable. Es de despreciar, porque en la cruz murió el Hijo de Dios. Nosotros no podríamos decir así de lleno que en la cruz murió Dios. Eso no es teológicamente muy preciso. El que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero que cuyas naturalezas divina y humana no se mezclan. No tiene una fusión una con la otra. De tal forma que Jesús, ustedes piensan, era un niño en los brazos de María y al mismo tiempo era el Dios Todopoderoso. Nosotros a veces podemos tener en nuestras neuronas entrar como en un shock de electricidad porque
Cuando vemos, por ejemplo, que Jesús se acercó a una higuera y vio que no había fruto y la maldijo y la higuera se secó. Entonces podríamos decir, y bueno, ¿y no sabía que no había fruto antes de acercarse a ella? Pero Jesús, dice el doctor Sproul, cuando tocaba en su divinidad, de una forma de decirlo, lo sabía todo. Y cuando tocaba en su humanidad, no lo sabía todo. De tal forma, cuando le preguntaron que cuándo iban a suceder todas estas cosas del fin del mundo, él dijo, eso solamente le cabe a mi Padre que está en los cielos. Tocando en su divinidad lo sabía todo, porque es omnisciente, porque es omnipresente, porque es omnipotente. Pero tocando en su humanidad no lo sabía todo. Y ahora aquí lo tenemos como frágil. En segundo lugar, destaquemos y nunca olvidemos en este día, amados hermanos, que Él tuvo sed, por tanto tenía todas estas atribuciones humanas, porque Él fue hecho como uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Él fue hecho como uno de nosotros, pero sin pecado. Él es el Dios Todopoderoso y al mismo tiempo Él es el Hijo del Hombre. Él es el Señor de David y al mismo tiempo es el Hijo de David. Él al mismo tiempo es el Dios lleno de gloria y al mismo tiempo es el Dios encarnado que está allí en una forma humana y que se tabernaculizó e hizo su morada entre los hombres. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, nos dice esta verdad de una forma poderosa, en capítulo 2, versos 6 al 8. Jesús, dice él, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y no solamente la forma, hecho semejante a los hombres, y él estando en la condición de hombre, no solamente una forma, no solamente una semejanza, sino que estuvo en la condición de hombre. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue humano como uno de nosotros, de carne y huesos, pero sin pecado. Nunca profirió una palabra de maldad. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca jamás tuvo algo del diablo en él, sino que él fue absolutamente Dios, verdaderamente hombre, pero sin pecado. Esta expresión, cuando Jesús dice, tengo sed, ustedes deben imaginarse, a esa hora, en un sol, pero potente, en Oriente Medio, puede deshidratar a cualquier persona que está aproximadamente durante 5 horas colgado en una cruz. Esto no es así como con aire acondicionado y todo eso, y tomando agua cada rato para hidratarse. Estaba absolutamente deshidratado. El Hijo de Dios, la fuente de agua viva, estaba ahora profiriendo estas palabras de tener sed. En varias otras oportunidades intentaron apaciguar su dolor y le ofrecieron vinagre con mirra. Ustedes recuerdan ese texto. Y Jesús no quiso. En otra oportunidad le quisieron dar vinagre para como un tipo de analgesia para su dolor y no quiso. Pero ahora, a punto de dar su vida, Él lo aceptó, que vamos a ver que es el texto del próximo domingo. ¿De qué sirve eso? ¿Y qué impacta eso en nuestras vidas? Jesús diciendo que Él tiene sed. La persona que explicó y estrujó este texto, y mucho mejor que yo, claramente, fue el príncipe de los predicadores, que fue Charles Spurgeon. Y usted puede buscar ahí en internet sus sermones. Él hizo sermones de horas con respecto a estas palabras de Jesús, tengo sed. Y lo más profundo que me gustaría que usted hoy se pudiera llevar sobre la humanidad de Jesús, que Él se hizo carne, se hizo siervo y está profiriendo estas palabras mostrando su verdadera humanidad, es de que Jesús, Él tuvo sed para que ni usted ni yo ya tengamos sed. Jesús vino y profirió estas palabras y sufrió la necesidad de sed que usted y yo debimos haber llevado y cargado en la cruz del Calvario. Y Jesús, con su sacrificio, apaciguó la ira del Padre, de tal forma que hoy tenemos eterna redención, y Él es una fuente de agua viva que hoy puede saciar todo nuestro corazón. Ya no es necesario que usted clame por sed. ¿Se da cuenta esta necesidad tan imperante en el corazón del ser humano? De tener sed, uno va y corre por un vaso de agua.
Pero los pecadores, en un término espiritual más profundo, nosotros nacemos con sed espiritual, porque nosotros nacemos con el pecado atado a nuestro corazón. Y tenemos sed, pero no sed de Dios. Tenemos sed de algo que nos satisfaga todos nuestros deseos y nuestras necesidades. Pero ¿sabe lo que hace el hombre? El hombre va y en vez de satisfacerse en Dios, el hombre va y se satisface de cualquier otra cosa. Jesús es el único que hoy puede satisfacer nuestros corazones. Jesús hoy es una fuente de agua viva que hoy puede saciar tu alma, puede saciar mi alma. Y ya dice él, el que venga y tome de mí no tendrá sed jamás, porque él es una fuente verdadera de agua viva. Entonces hoy yo le pregunto a usted, Jesús padeció estos dolores, Jesús sufrió en su lugar y en mi lugar por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Y usted en este día, domingo, ¿usted está satisfecho de él? ¿Ha considerado su vida y sus caminos y ha bebido de él? El predicador no reformado llamado Tozer, A.W. Tozer, él en uno de sus sermones, él dice que él había bebido de Cristo y no pudo dejar de beber jamás. Entonces, esa es la vida del cristiano. Y le pregunto a usted, ¿usted ya se sirvió de él? ¿Cristo es una fuente de agua que llenó su corazón? Usted debe imaginarse como un desierto seco y sin vida, como el norte de Brasil, donde la tierra está totalmente agrietada por falta de agua. Imagínese una fuente venida del cielo de una cisterna quebrada y que llena todo eso de agua. Jesús hace eso con la vida de un pecador. Y Jesús restaura y da vida a corazones que están secos, a corazones que no encuentran la paz y la satisfacción en ninguna otra cosa. Porque esto es algo clave. Usted ni yo vamos a encontrar satisfacción en nadie. No hay nadie que pueda satisfacer nuestro corazón. No hay nadie que pueda satisfacer nuestra alma. No hay un hombre, no hay una mujer. No es la iglesia, no es el dinero, no es el trabajo. Nada de eso, ni el amigo más cercano que usted pueda tener puede satisfacer su alma. Pero hoy yo le presento al amigo de los pecadores. Yo le presento a Jesús, de quien usted puede venir en esta noche y obtener vida eterna en su nombre. Y Él que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dijo Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él hoy puede dar vida eterna a todo aquel que cree en su nombre. Él hoy puede dar vida eterna a todos aquellos que hoy vengan a beber de Él. Él lo ha prometido y Él lo hará. Y Él es toda nuestra satisfacción. Spurgeon termina uno de sus sermones con una frase muy poderosa diciendo: recuerden, y espero que ustedes hoy recuerden al terminar esta predicación, que si Jesús no hubiera tenido sed, cada uno de nosotros, dice él, habría tenido sed por siempre, muy lejos de Dios, con una cima, dice él, eterna entre nosotros y el cielo. Pero Jesús, que es la escalera que une el cielo y la tierra a Dios con los pecadores, hoy se presenta delante de nosotros como una fuente de agua viva. Y eso usted ya lo tiene en el Evangelio de Juan, cuando ustedes ya recuerdan que lo predicamos. Jesús se irguió, levantó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén.